Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañen este viernes 5 de diciembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. La administración Trump sigue la lucha contra los narcotraficantes. Otra narcolancha fue hundida en aguas internacionales. Le tenemos lo último. Voz News presente en el sorteo de la FIFA rumbo al Mundial 2026. Más adelante les tenemos todos los detalles y cómo quedaron conformados los grupos. Y el Comité Asesor de Vacunas de los CDC votó para eliminar la recomendación de la vacuna contra la hepatitis B al nacer. Un médico especialista nos explica el alcance de esta medida. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. El Comando Sur anunció un nuevo bombardeo contra una narcolancha en aguas internacionales. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó el sorteo del Mundial de Fútbol para referirse al caso de Venezuela, destacando que su rol en muchos casos es garantizar la paz. Juan Esteban Silva tiene el reporte completo desde Washington, D.C. Karina, televidentes, nuevo golpe de Estados Unidos en aguas internacionales. Mucha atención, lo informa el Comando Sur de los Estados Unidos. Acaba de ejecutar este nuevo ataque. Miren ustedes las imágenes, una embarcación sospechosa de narcotráfico en aguas del Pacífico. Con ese ataque ya son 22 embarcaciones destruidas por Estados Unidos en lo que va de la campaña naval desde comienzo de septiembre. Un total de 87 muertos. El Comando Sur afirma que la operación fue llevada a cabo por la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur, bajo órdenes del secretario de Guerra Pete Hegseth, y asegura que la embarcación atacada pertenecía a una organización terrorista dedicada al narcotráfico. A propósito, hoy tuvimos sorteo del Mundial aquí en Washington y en el Kennedy Center el presidente de los Estados Unidos ha aprovechado tras ser cuestionado sobre el tema de Venezuela y el premio de paz que además le fue otorgado. Miren las imágenes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregándole este premio tan importante al presidente de los Estados Unidos, destacando él que ha resuelto al menos 8 guerras y que hay una 9ª en camino. Pero aprovechó para, tras ser preguntado por Venezuela, hablar de su rol como mediador de paz. With your pledge to strike Venezuela? Well, I think the Peace Prize, I mean, I settled 8 wars. I don't know that I'm getting it. I haven't been officially noticed. I've been hearing about a Peace Prize, and I'm here to represent our country in a different sense. But I can tell you I did settle 8 wars, and we have a 9th coming, which nobody's ever done before. But I want to really save lives. I don't need prizes. I need to save lives, and we're saving a lot of lives. I've saved millions and millions of lives, and that's really what I want to do. And I also want to run a great country, and the United States right now is the hottest country anywhere in the world. Ahora bien, crece la polémica, televidentes de Voz News, en el Congreso de los Estados Unidos, porque la orden que habría dado el almirante Frank Bradley es de rematar una embarcación con sobrevivientes. Para la administración Trump todo se ha dado en el marco de la legalidad. Miren ustedes las voces desde el Congreso de los Estados Unidos. These are narco-terrorists who are trafficking drugs that are destined for the United States to kill thousands of Arkansans and millions of Americans. The first strike, the second strike, and the third and the fourth strike on September 2nd were entirely lawful and needful, and they were exactly what we'd expect our military commanders to do. I'm going to say what the video was very troubling, and I think more people need to see it, but I want to better understand process, justification, and some of the items. I had a checklist of items that I want to see that I think many of my colleagues have asked for as well. Este nuevo ataque del Comando Sur, televidentes de Voz News, pues eleva aún más la escalada militar marítima de los Estados Unidos. Por un lado, en el Congreso, como veían ustedes, la polémica se intensifica en torno a la legitimidad de lo que podría ser considerado uso excesivo de la fuerza. Para la administración Trump no es así. Se da simplemente porque se está protegiendo a los Estados Unidos y se trata de operaciones para proteger la seguridad nacional. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva.
Gracias, Juan Esteban. Por cierto, más adelante nuestra compañera Alexandra Astergios nos tendrá un informe completo de cómo se desarrolló este sorteo. Seguimos con más información. Un reporte del New York Post señala que varios demócratas de alto perfil en Minnesota habrían recibido miles de dólares en contribuciones de campaña vinculadas al mayor fraude de asistencia social en la historia del estado. Según el informe, más de $53,000 fueron entregados a figuras como el fiscal general Keith Ellison, su hijo, el concejal Jeremiah Ellison, la congresista Ilhan Omar, el alcalde Jacob Frey y otros legisladores. Los fondos provenían de empresarios relacionados con el esquema de la organización Feeding Our Future, acusada de desviar unos $250 millones destinados a programas de alimentación infantil. Entre los donantes figura Gandhi Mohamed, procesado por cargos federales de soborno y fraude, y quien aportó el máximo permitido a la campaña de Ellison. El caso ha reavivado el debate sobre la influencia del dinero en la política y el impacto de los escándalos de corrupción en los contribuyentes. Y el Departamento de Seguridad Nacional anunció la captura de al menos una docena de inmigrantes ilegales con antecedentes criminales durante la operación Metro Search en Minneapolis. Entre los detenidos figuran ofensores sexuales de menores, abusadores domésticos y miembros de pandillas violentas. La lista de ICE incluye 5 ciudadanos somalíes, 6 mexicanos y 1 de El Salvador. Entre ellos, Abdul Qadir Sharif Abdi, identificado como ex integrante de los Gangster Disciples y actual miembro de Vice Lord Nation con múltiples condenas por fraude y robo de vehículos. También fueron arrestados Shal Osman Shidan y Mudhar Mohamed Ali, condenados por delitos sexuales contra menores y por asalto y robo. 2 mexicanos enfrentan cargos por contrabando de personas y agresión agravada con arma. La operación comenzó el pasado 1 de diciembre y, según las autoridades, busca retirar de las calles los peores de los peores. Y la Corte Suprema anunció que permitirá a Texas utilizar el nuevo mapa congresional para las elecciones legislativas de 2026. El rediseño podría otorgar hasta 5 escaños adicionales al Partido Republicano, aumentando sus posibilidades de mantener el control de la Cámara de Representantes. La decisión, aprobada por 6 votos contra 3, revierte el fallo de un tribunal inferior que había bloqueado las nuevas líneas por considerarlas una manipulación racial inconstitucional. En su orden, el alto tribunal señala que el Tribunal de Distrito se entrometió indebidamente en una campaña primaria en curso, causando confusión y alterando el equilibrio federal y estatal. Los jueces liberales fueron los únicos en oponerse en este fallo. En otra información, Derek Chauvin, el exoficial de la policía de Minneapolis condenado por asesinato en 2º grado por la muerte de George Floyd, presentó una apelación solicitando un nuevo juicio. Chauvin presentó la solicitud el mes pasado en el Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin. En la presentación, Chauvin afirma que su condena debería ser anulada, diciendo que el testimonio médico defectuoso, el entrenamiento policial tergiversado y las instrucciones defectuosas del jurado justifican un nuevo juicio o una audiencia probatoria. En otro tipo de información, México aparece en rojo intenso en el mapa del crimen global. Un nuevo informe internacional revela que el país azteca ya es el tercero con más crímenes en el planeta. La radiografía es brutal y sus implicaciones profundas. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, tiene los detalles. ¿Qué tal, Karina? Es un gusto saludarte. Y sí, se trata del más reciente índice global de crimen organizado 2025, publicado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, que coloca a México como el tercer país más criminal del mundo, solo por debajo de Myanmar y Colombia. ¿Cuál es el gran tema con un índice como este? Que nos está diciendo que no solamente estamos hablando ya de violencias o de inseguridad, sino de una captura del Estado. Y un ejemplo muy básico que yo te puedo poner, además como michoacana de la región de Tierra Caliente, es el caso particular de Apatzingán. La ACNUR ya nos dijo que ahí tenemos un desplazamiento forzado desde hace por lo menos 2 años. El informe advierte que México alberga a los mercados criminales más poderosos y diversificados del planeta, con la puntuación más alta a nivel global. Entre ellos destacan el tráfico de drogas, particularmente fentanilo, trata de personas, tráfico de armas, contrabando, ciberdelitos y delitos ambientales. Para los expertos consultados, este diagnóstico no sorprende, sino que refleja la realidad que se vive en materia de seguridad en este país.
en donde hay una pérdida notable del territorio, que es lo que este índice en particular nos estaría diciendo. Hay lugares en donde pareciera que hay como un estado incluso alterno, o como se dice en el argot de la seguridad, hay una gobernanza criminal, Alejandro. Tan solo de enero a octubre de este 2025, Sinaloa registró 1,432 víctimas de homicidio, mientras que Michoacán suma 1,132. Yo les digo que a mí el tema de la delincuencia organizada me preocupa mucho menos que el tema de la institucionalidad que está rota, de la delincuencia institucionalidad que se está generando por corrupción, falta de transparencia. Por otro lado, el gobierno federal asegura que los homicidios han disminuido un 37% entre septiembre de 2024 y octubre de este año, aunque analistas advierten que parte de la baja responde a reclasificaciones de delitos, no necesariamente a una reducción real en la violencia. A mí me preocupa mucho que se piense que siguen siendo la seguridad decisiones totalmente verticales, cuando la seguridad se tiene que construir de abajo hacia arriba. No hay un fortalecimiento real de las policías locales. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roltán. Los asesores en vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, votaron este viernes a favor de modificar las recomendaciones sobre la vacuna contra la hepatitis B en recién nacidos. El comité votó 8-3 para dejar de sugerir que todos los bebés reciban la primera dosis al nacer. La medida se aplicará solo a hijos de madres que dieron positivo en la prueba del virus. La decisión pide a los padres y los profesionales de la salud considerar los beneficios y los riesgos de infección de esta inmunización. Para quienes no reciben la dosis al nacer contra la hepatitis B, se sugiere que la dosis inicial se administre no antes de los 2 meses de edad. Y para analizar esta decisión que impacta la salud de millones de niños en el país, hacemos contacto con el doctor Alejandro Díaz, quien es pediatra, alergólogo, inmunólogo y especialista en medicina global. Doctor Díaz, bienvenido a Voz News. Karina, qué gusto estar en tu programa. Gracias, de verdad. Doctor, como pediatra e inmunólogo, ¿qué opina de esta decisión? Bueno, desde el punto de vista de mi especialidad como pediatra, alergólogo, inmunólogo y especialista en medicina global, por supuesto que es algo que celebro de manera muy importante, ya que el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, por sus siglas en inglés, ACIP, votó hoy precisamente 8-3 a favor de retirar o eliminar de manera universal esta inmunización de hepatitis B que se ha venido administrando, Karina, desde hace 40 años. Y bueno, hay una enorme controversia en voces de los expertos, de los científicos, que era no tan de beneficio aplicarla, sobre todo en etapas tan tempranas. Imagínate que desde hace 34 años se aplica en las primeras 24 horas de nacido, algo que no tiene sentido. Así es. Y quisiera preguntarle sobre eso, doctor, porque la hepatitis B se contagia a través de la sangre u otros fluidos corporales, a través de relaciones sexuales o de agujas contaminadas. Todas estas posibilidades de exposición son muy poco probables en los bebés. ¿Por qué entonces por años se exigía la aplicación de esta vacuna en estas primeras horas de vida? Bueno, desafortunadamente ese ha sido el criterio desde 1991 a través de este comité que pertenece del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, por lo cual en algunos profesionales de la salud, incluyéndome a mí, siempre estuvimos cuestionando esta situación, ya que no tiene sentido que una enfermedad que solamente tiene la forma de poderse transmitir a través de ya sea agujas o a través de contacto sexual, ningún niño de este grupo etario va a estar involucrado en ese tipo de actividades, por lo cual no tenía ni tiene ningún sentido, por lo cual aplaudo yo de manera importante que este comité lograron resolver, quitar, eliminar esa aplicación universal y mandarla hasta los 2 meses de edad. Claro. Doctor, también hay preocupación sobre la posible relación entre las inmunizaciones y el desarrollo de autismo. Esta administración lo está investigando. Como especialista en pediatría, inmunología y todas estas especialidades que usted tiene, ¿qué nos puede decir de esto? El doctor Peter McCullough, que se encuentra en la ciudad de Dallas, Texas, y el cual es un gran amigo y mentor de un servidor, ha logrado esclarecer de manera muy clara
que hay una relación directa entre la práctica de estas inmunizaciones, que ya son muchísimas, y el autismo, por lo cual él ya demostró con estudios científicos y un profundo estudio de toda la literatura disponible en Estados Unidos y en el mundo, que sí hay una relación directa entre el aumento de las inmunizaciones en niños pequeños, particularmente menores de 2 años, y el aumento brutal que se ha visto epidemiológico en el número de pacientes autistas. Ya estamos hablando de que 1 en cada 36 niños pueden estar padeciendo autismo en estos momentos. Así es, muy, muy altas estas cifras. Doctor, finalmente, ¿cuál sería su consejo para los padres que tienen niños pequeños y que tienen dudas sobre las inmunizaciones, pero también tienen temor de enfermedades como el polio? ¿Cómo pueden tomar la mejor decisión para sus hijos? La inmensa mayoría de las enfermedades por las cuales se aplican este tipo de inmunizaciones se autolimitan, es decir, son nobles, no pasa absolutamente nada. Y lo que yo les recomiendo a todos los padres de familia es de que se informen, que tengan acceso a la información verdadera, la que quiere proteger a sus hijos, para que de manera conjunta, junto con su experto en salud, con su médico de cabecera, puedan tomar una decisión que lleve al final del día al mejor crecimiento y desarrollo integral de sus hijos. Así es finalmente una decisión sumamente importante que todos los padres deberían tener el derecho de tomar. Queremos agradecerle muchísimo por compartir con nosotros esta información, doctor Díaz. Gracias de verdad. Muchísimas gracias. Y en Estados Unidos, los permisos de trabajo cambiaron de manera significativa a partir del día de hoy. Una nueva medida obligará a los solicitantes a someterse a procesos de revisión con mucha más frecuencia. Todos los detalles se los contamos al regreso. Quédese con nosotros, ya volvemos con esto y más. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. El Departamento de Comercio informó que el índice de gastos de consumo personal, conocido como PCE, subió 0.3% respecto al mes anterior y 2.8% en comparación con el año pasado, en línea con las estimaciones de los economistas. El PCE subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó 0.2% mensual y 2.8% interanual. Aunque la cifra anual fue ligeramente menor, las autoridades de la Reserva Federal siguen viendo este indicador como clave para medir la presión inflacionaria. El PCE general se mantuvo estable en 2.8% entre agosto y septiembre, mientras que el subyacente bajó levemente de 2.9% a 2.8%, cifras que serán determinantes en las decisiones de la Reserva Federal para alcanzar su meta de inflación del 2%. Y siguiendo en el ámbito económico, los despidos anunciados por empleadores en el país disminuyeron en noviembre, pero el acumulado de 2025 alcanzó su nivel más alto desde la pandemia de 2020. Según datos de Challenger, Gray y Christmas, se reportaron 71.321 recortes en empleos, un 53% menos que en octubre, aunque un 24% más que en noviembre del año pasado. El director Andy Challenger destacó que superar los 70,000 despidos en noviembre es inusual y solo ha ocurrido en 2008 y 2022. Históricamente, los recortes en ese mes se mantenían por debajo de esas cifras, salvo en periodos de crisis como la recesión de 2001. Hasta noviembre, los empleadores han anunciado más de 1.170.000 recortes de empleos, un aumento del 54% frente al mismo periodo de 2024, lo que confirma que 2025 se perfila como un año de despidos masivos en el país. Y el gigante del streaming Netflix comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros. Discovery por casi $83 millones. Así lo anunciaron ambas empresas este viernes a través de un comunicado en conjunto. Con la operación, Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Se trata de la mayor adquisición en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox por $71 millones en 2019.
La batalla del streaming y la caída de la televisión tradicional han provocado importantes reorganizaciones estratégicas entre los grandes actores estadounidenses. La transacción fue aprobada unánimemente por las juntas directivas de ambas empresas. Se cerrará dentro de 12 a 18 meses. Y en medio del esfuerzo federal por reordenar el sistema migratorio, el gobierno de Estados Unidos implementó nuevos ajustes que impactan a quienes solicitan autorización para trabajar en el país. La medida busca mayor control, mayor seguimiento y un proceso más exigente para quienes aspiran a obtener beneficios en este país. Nuestra compañera Laura Artal tiene los detalles de ello. Laura, adelante, te escuchamos. Así es, Karina y amigos de Voz News, la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una medida que reordena el sistema migratorio a través de la reducción de la vigencia de los permisos de trabajo para solicitantes de asilo y refugio. A partir del día de hoy, 5 de diciembre, estos documentos pasan de 5 años a solo 18 meses. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la reducción en la vigencia permite revisar con más frecuencia los expedientes. El objetivo es evaluar si el solicitante sigue cumpliendo con las citas, los requisitos y la ley, y además evitar permisos otorgados por largos periodos sin seguimiento. Bueno, y después del ataque que sufrieron los militares en Washington, D.C., el gobierno lo que está buscando es poder investigar de una manera mucho más rigurosa a aplicantes de beneficios migratorios en Estados Unidos, especialmente aquellos ciudadanos de países de alto riesgo. Así que en estos momentos eso es lo que el gobierno está intentando lograr. Esta medida entra en vigencia el 5 de diciembre y aquellas personas que tengan un permiso de trabajo en estos momentos que todavía tengan los 5 años pueden seguir gozando de ese beneficio. Expertos advierten que esta medida también busca reducir el abuso del sistema de asilos, que acumuló años de retrasos. Para el gobierno, una revisión más constante permite distinguir mejor entre quienes tienen casos legales sólidos y quienes no. Bueno, y hay un porcentaje bastante alto de peticiones que se han hecho de asilo donde los aplicantes envían información falsa al gobierno, fabrican hechos que no ocurrieron, y esto es algo que el gobierno está intentando investigar para poder así aprobar los casos de asilo de personas que sí cumplen con los méritos y poder desestimar o terminar con los casos de personas que están abusando del sistema. La Cámara de Comercio Venezolano-Americana destaca que su función es ser puente entre las empresas y las autoridades. Señalan que respaldan las medidas que fortalecen el orden en el mercado laboral y que trabajan para que las empresas cumplan la ley y aporten a una economía segura y estable. Mira, nosotros hemos sido muy respetuosos de todas las decisiones que se han venido tomando, y entendemos perfectamente que estos controles han surgido porque evidentemente hay una política aguas adentro hacia los Estados Unidos de mejorar las condiciones en general que hay no solamente para los americanos, sino en general para todo lo que es lo que se trata de la migración. Y nosotros básicamente nos toca atender a nuestras empresas y hablar con nuestras empresas y generar y buscar mecanismos para que nuestros empleados, que además son de los mejores y los que digamos los que tienen mayores conocimientos incluso y mejores preparados en las universidades, puedan desempeñarse, ¿no? Y ayudarles en lo que se pueda. Esta norma ya está en vigor y afecta a nuevos solicitantes y a quienes deben renovar sus permisos. Según datos federales, más de 1 millón de permisos de trabajo fueron emitidos en los últimos 2 años, una carga que esta reforma busca administrar de manera más eficiente, controlada y evaluando constantemente quienes llegan a los Estados Unidos. Yo soy Laura Artal para Voz News. Y ya están definidos los 12 grupos con los 48 equipos que participarán en el Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Desde el Kennedy Center en Washington, D.C., nuestra compañera Alexandra Estergios nos tiene los detalles. Adelante.
Karina, ¿cómo estás? Como siempre es un gustazo saludarte, igualmente a toda tu audiencia. Y sí, nos encontramos en Washington, D.C., afuera del John F. Kennedy Center, donde hace unas horas se disputó el sorteo de la FIFA, donde ya conocemos a los 12 grupos conformados por 4 selecciones cada uno que estarán disputando la próxima Copa del Mundo en el verano del 2026. Una Copa del Mundo muy especial porque por primera vez en la historia son 3 países los anfitriones. Estamos hablando, por supuesto, de México, Estados Unidos y Canadá, y cada uno de sus representantes, sus jefes de Estado estuvieron aquí. Donald Trump, por supuesto, dándole la bienvenida a todas las delegaciones, el presidente de los Estados Unidos, junto con la primera dama Melania Trump. También estuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá. Además, hay que recordar, por supuesto, que Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, estuvo dando las primeras palabras de bienvenida a todas las naciones participantes, 48 en total, aunque todavía faltan 6 selecciones de decidir que estarán adentro de este mundial. ¿Cuándo se va a decidir esto? El próximo marzo se juega el repechaje, donde ya conoceremos ahora sí a los 48 clasificados. ¿Qué pasa con México? México quedó en el grupo con Sudáfrica, inaugurando la Copa del Mundo en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio. Además, esto es muy curioso, Karina, porque en el 2010 tú recordarás que se disputó la misma inauguración, pero en Sudáfrica, y en esa ocasión empataron 1-1. Va a ser un rival interesante que abra las puertas y el gran telón de las emociones para el Mundial. Otro de los rivales de México es Corea del Sur, un rival que ya conocemos a la perfección. Nos lo topamos en Francia 98 y México lo derrotó 3-1. Además, en Rusia 2018 también nos encontramos a esta selección y el Tri avanzó a los octavos de final gracias a que le ganaron 2-1. De hecho, estuvimos platicando con el Vasco Aguirre, el técnico de la selección mexicana, que comentó acerca de qué es enfrentar a Corea del Sur. Vamos a escuchar las palabras del Vasco. How you feel Mexico and Korea meet again? Well, it's going to be a very tough game. We played 1 month ago, 2 months ago. We draw. Very difficult team. Always we have the same group, Mexico and Korea. We know each other very well. I like very much your coach, very professional guy, very disciplined guy, and it's going to be tough for us. El tercer partido de México podría ser el más interesante porque todavía no conocemos nuestro rival. Como se los decía, será a partir de marzo. Podría ser Dinamarca, que nunca lo hemos enfrentado en Copa del Mundo, República Checa, que jugamos contra ellos cuando eran Checoslovaquia y le ganamos 3-1, o República de Irlanda, que también le hemos ganado en el Mundial del 94. Otra de las opciones podría ser Norte de Macedonia, que nunca lo hemos enfrentado. Así serían las cosas para México y para Estados Unidos. Ya sabemos que va a debutar ante Paraguay, un rival interesante para la selección estadounidense. Ellos van a debutar en Inglewood y posteriormente ya estarán enfrentando en Seattle a Australia. También rivales interesantes para la selección de Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que sucede porque tendrán partidos por conocer a sus rivales, sobre todo porque el tercer partido de Estados Unidos podría ser ante Turquía, Rumania, Kosovo, Eslovaquia, depende de los playoffs europeos, y ese juego se disputaría el 25 de junio en el SoFi de Inglewood. ¿Quién será el favorito? Ya ustedes me dirán. Para mí pinta que es España. ¿Por qué? Simplemente porque ha sido invicto en todas estas eliminatorias. Además, ya fue campeón del mundo en 2010, viene con una generación de jóvenes figuras que están levantando la mano, ganó la Eurocopa 2024, quedó finalista en la Nations League, entonces yo creo que España podría ser favorito. Pero también tenemos las palabras de un ex capitán de la selección de Estados Unidos que estuvo en 3 Copas del Mundo y él dice que Colombia es su favorito. Vamos a escuchar por qué. Si volvemos a la Copa América, ¿cómo jugó? Jugó muy bien, tiene buen equipo, tiene buenos jugadores. Para mí este equipo que siempre está cerca y le falta un paso más y puede ser en este mundial que ese paso viene. Hay las palabras de Marcelo Balboa y de ustedes. ¿Quién es el favorito para ganar esta Copa del Mundo? Regreso con ustedes al estudio. Amigas y amigos de Voz, no se pueden perder el próximo episodio de Vivas y Plenas porque vamos a hablar de la educación de nuestros hijos. Sabemos que es muy importante para nosotros, las mamás, y les tenemos muchísimos
tesoritos de sabiduría. Vamos a tener con nosotros además a una invitada muy especial que se llama Evelyn Mesías, que es una muchacha que lleva su propia empresa y además se ocupa de la educación de sus hijos de forma personal y personalizada. Muy importante, así que no se lo pierdan. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya viene el panel de Voz News. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. El Comando Sur anunció un nuevo bombardeo contra una narcolancha en aguas internacionales. Al mismo tiempo, el día de hoy el presidente Trump aprovechó el sorteo del Mundial de Fútbol para referirse al caso de Venezuela, destacando que su rol en muchos casos es garantizar la paz. Para analizar todos estos eventos, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos y comienzo contigo, Orlando. ¿Qué mensaje envía el bombardeo contra una narcolancha en aguas internacionales a los congresistas que se oponen a cualquier tipo de incursión militar en el Caribe, contra el narcotráfico y específicamente en contra de las acciones que ha llevado a cabo esta administración con las narcolanchas? Bueno, el mensaje es rotundo porque además sucede a quizá la jornada de polémica, de controversia y de tensión más fuerte que ha habido con respecto al caso de las narcolanchas. Los congresistas, los demócratas, se han movido raudamente, intensamente para tratar de generar un escándalo. Han tratado de perfilar a Pete Hegseth como un criminal de guerra, han tratado de perfilar al Departamento de Guerra como una máquina de asesinar personas extrajudicialmente, etc. Una labor muy intensa, sobre todo a raíz de esta narcoembarcación que supuestamente fue bombardeada 2 veces. Y bueno, toda esa tensión se ha venido aumentando y se creía que la administración se iba a acobardar y propiamente que Hegseth se iba a acobardar. Pues hoy enviaron el mensaje es rotundo. No solamente no se van a acobardar, sino que la lucha contra el narcotráfico y la neutralización de estas narcoembarcaciones sin piedad y sin pudor sigue inalterable. Yo creo que la administración, no solamente el tema del narcotráfico, sino en general las políticas las está desarrollando sin pudor, sin ningún tipo de consideración, sin estar dándole excusas a nadie, y me parece muy bien que lo haga así. Esto es una buena noticia y que yo creo que la mayoría de los americanos favorecen que la administración siga bombardeando indiscriminadamente estas narcolanchas. Justo el día de ayer se realizó una audiencia con el almirante Frank Bradley. El analista Jesús Romero nos dijo que él era el almirante con más experiencia para hacer cualquier acción militar. Alfonso, cuestionar sus decisiones, ¿cómo lo ves? ¿Es peligroso para las instituciones de este país? ¿Por qué los demócratas cuestionan hasta el más mínimo detalle en específico de este operativo? Bueno, para atacar al presidente. Ellos no tienen toda la información de las circunstancias en las que se dio ese segundo ataque. Aparentemente fue Bradley, no Hegseth. Fíjense que primero que se creó una noticia falsa, un fake news, de que había sido Hegseth, que había ordenado que se matara a todo el mundo en ese segundo ataque. Bueno, eso no sucedió, ¿verdad? Pero fue Bradley. Y Bradley, pues, hay que darle, ¿verdad?, la autonomía que necesita, la flexibilidad en una guerra para tomar las decisiones que necesita. No sabemos cuáles son las circunstancias. Aparentemente esta lancha no se había terminado de hundir, lo que explicaría un segundo ataque. Pero enseguida dicen, no, eran indefensos. ¿Qué saben esos senadores? No saben nada. ¿Qué sabe Kelly? Diciendo, no, Hegseth es un criminal de guerra. Pues Hegseth no tomó la decisión y segundo, aparentemente había una razón clara para ese segundo ataque. Entonces, realmente es irresponsable que empiecen a cuestionar al liderazgo militar cuando estamos en medio de una guerra no convencional en contra de combatientes ilegales. Es sumamente irresponsable. Pueden hacer las preguntas, pero me parece más responsable hacerlas en privado
que hacer todo un escándalo público, ¿verdad? Para tratar de socavar la reputación del ejército, de las Fuerzas Armadas en un momento en que estamos en combate. Está bien que hagan las preguntas, pero que hagan en privado cuando se dan estos briefings, estas presentaciones del alto mando ante el Congreso. Pero lo que han hecho es totalmente irresponsable y demuestra una falta de respeto por la ley y orden y por las Fuerzas Armadas. Claro, y justo esa es mi pregunta para Vanessa. ¿Qué impacto pueden tener estas acciones combinadas, operaciones militares y mensajes políticos en escenarios internacionales, en la percepción de la política exterior estadounidense y hacia América Latina, en la forma en la que los demócratas la han manejado? Porque como lo dice Alfonso, no solamente es preguntas a puerta cerrada, sino graban un mensaje diciéndole a las Fuerzas Armadas que desobedezcan órdenes aparentemente ilegales sin definir a qué se refieren, sin especificar. Y luego vemos estas audiencias pidiendo cuentas, mandando primero noticias falsas como estas declaraciones que nunca hizo el secretario de Guerra. ¿Cómo impacta esto en la percepción de Estados Unidos en el resto del mundo, Vanessa? Pues yo creo que afortunadamente tenemos una administración que efectivamente ha copiado. El presidente Trump no solamente es que tiene un carácter a veces envidiable, sino que además como que impregna a la gente que está a su alrededor de ese carácter y hace que se sientan, digamos, animados o protegidos de alguna manera, como con esa energía de papá que protege como a su gente. Y creo que en la administración efectivamente lo que vemos es un redoblar de este tipo de acciones y esa seguridad. Luego de cara a otros países o a la comunidad internacional, pues yo creo que más de lo mismo, porque es que así como la prensa aquí en Estados Unidos está en general tomada por muchos periodistas irresponsables, pues en la región también y en el mundo entero también. El problema de los medios de comunicación es un problema a nivel mundial. Y creo que cómo se replican esas noticias y cómo se cuentan las historias, pues obviamente eso da para que gobiernos de izquierda o para que gobiernos que se hacen de centro, pues puedan, digamos, que crear una narrativa sobre esto. Esperemos que no, esperemos que haya presidentes que sean conscientes, porque el asunto acá también es que el presidente Trump sabe cómo castigar a aquellos que se portan mal. Entonces esperemos que haya también muchos presidentes en Latinoamérica que, aunque de pronto a veces no están de acuerdo, entiendan que no se pueden meter en un problema con Estados Unidos. Y creo que es lo que hemos visto con varios presidentes que han decidido más bien hacerse a un lado. Pero pues obviamente vamos a ver críticas y vamos a ver a muchos de izquierda tomando todos estos informes de la prensa que en realidad son mentiras para atacar al presidente Trump. Y de alguna manera esto explica el exceso de confianza que aparenta Nicolás Maduro, ¿no? El día de ayer lanzó otro video burlándose, haciendo como si estuviese recibiendo una llamada. Quizá el ver esta división en lugar de ver un frente unido, un país unido en contra de estas acciones del cártel de los soles, que además han sido confirmadas por ex colaboradores cercanos, tanto de Hugo Chávez como del mismo Maduro, lo hablábamos ayer, como en la carta que escribió el Pollo Carvajal y que envió al presidente Trump. Terrible, la verdad, que se refleje esta división interna, pero ojalá que pronto haya acciones más contundentes que en realidad pues dejen las cosas claras y la postura clara del presidente con la seriedad que esto amerita, las vidas que han cobrado todas estas drogas estadounidenses y la determinación que tiene esta administración de terminar con el narcoterrorismo en la región. Vámonos al siguiente titular del día. Y es que es increíble, un reporte del New York Post señala que varios demócratas de alto perfil en Minnesota habrían recibido miles de dólares en contribuciones de campaña vinculadas al mayor fraude de asistencia social en la historia de ese estado. Según este informe, el fiscal general Keith Ellison y su hijo, el concejal Jeremiah Ellison, así como la congresista Ilhan Omar y el alcalde Jacob Frey y otros legisladores recibieron dinero de los contribuyentes a través de estas personas que están acusadas de defraudar, de desviar millones de dólares que supuestamente eran para ayuda y las desviaron y ahora se investiga si cayeron en manos de organizaciones terroristas en Somalia. Alfonso, de comprobarse este informe, ¿qué podría pasar legalmente con estos congresistas demócratas y estos funcionarios? Pero van presos, pierden su puesto y van a prisión como deberían.
O sea, aquí da la impresión, tristemente, de que lo que está pasando en Minnesota, y nosotros lo conocemos en nuestros países de América Latina, es que estos países este estado se está convirtiendo, da la impresión, en un estado tercermundista donde prevalece la mordida. O sea, tenemos unos grandes intereses de una comunidad con un poder político muy grande, pagándole, manteniendo alegres a los políticos que se aseguran que se creen estos programas financiados son de millones y miles de millones de dólares para que entonces ellos puedan cometer fraude e incluso se envíe dinero a organizaciones terroristas como Al-Shabaab en Somalia. O sea, esto es asqueroso, pero tristemente, lo venimos diciendo, cuando hay un gobierno enorme, socialista, esto es lo que pasa. Y Minnesota es uno de esos estados que ha creado un sistema de beneficios sociales tipo escandinavo, donde le ofrecen un sinnúmero de servicios a la población, y aquí tú tenías personas inescrupulosamente creando compañías para ofrecer servicios financiados con fondos para ofrecer todo tipo de servicios bajo la pandemia, y ellos obviamente no ofrecían los servicios y se embolsillaban ese dinero. O sea, es algo realmente vergonzoso. Si estos políticos, alguien como Ilhan Omar o Ellison, estuvieron involucrados, van a tener que responder, pero esto es justamente lo que pasa cuando se crea un aparato gubernamental enorme, cuando se gasta excesivamente, y sería realmente muy irónico estas personas que siempre se dan el golpe de pecho defendiendo los intereses del pueblo, que hayan contribuido a esto, y tristemente que dinero haya terminado en manos de grupos terroristas que le quieren hacer daño a Estados Unidos. Bueno, y ante esto hemos escuchado al presidente Trump tomar algunas medidas, entre ellas, evidentemente, revisar las visas de la comunidad somalí en ese estado, entre otras. Pero es increíble ver a los medios de comunicación tradicionales que no cuestionan, por ejemplo, este tipo de investigaciones que son este tipo de acusación que es tan grave, Vanessa. ¿Por qué no lo vemos y qué impacto puede tener esto en los votantes en general, no solamente en los demócratas, en los conservadores, el ver este tipo de fraudes? Pues muchas veces yo creo que la regla que rige a muchos periodistas no es el qué, sino el quién. Es decir, aquí hay un delito. Ese delito importa y lo publicamos solamente si lo hace alguien de quien queremos que le vaya mal. Si lo hace alguien a quien defendemos, no lo publicamos. Creo que esa es la regla en muchos medios de comunicación. Y pues eso evidentemente está muy mal, porque los medios de comunicación no deberían actuar así. Una cosa es la línea de opinión, otra cosa es la línea de noticias, y las noticias se tienen que presentar, y esto es tremendo escandalazo. Sobre los votantes, yo no sé cómo, hasta cierto punto creo que a veces no alcanzo a entender estas ciudades y estos estados que son tan extremos y votan tan a la izquierda y terminan eligiendo a toda esta gente. Yo creo que valdría la pena, por ejemplo, hacer un análisis de, por ejemplo, la población somalí, qué tantos votos pone, la población migrante de estos países, qué tantos votos pone en estos lugares, en esos distritos, en esas ciudades, para ver si podemos entender realmente qué es lo que pasa, ¿no? Porque yo creo que aún si alguien es de izquierda, pero es americano y es una persona normal, pues diría esto no está bien porque es un fraude, está completamente mal, pero además está mucho más mal si es que les están dando, digamos, sobornos a los representantes para que miren para otro lado. Entonces es muy difícil de explicar, y creo que vale la pena ver esa comunidad migrante que tanto efecto tiene en esas votaciones. Y hay que ver hasta dónde llega esta investigación. Esto es algo que apenas comienza. Recordemos que incluso más de 400 empleados denunciaron que ellos habían denunciado estos esquemas de fraude, y que el gobernador Tim Walz simplemente decidió ignorarlos, y no solamente eso, sino tomar represalias contra todos aquellos que hablaron. Orlando, muchos han llamado al presidente Trump racista por pedir más investigaciones, por pedir el esclarecimiento de lo que está sucediendo en el estado de Minnesota. Cerramos contigo este tema. ¿Cómo lo ves tú? Es completamente ridículo, y ese es el contraargumento de quien evidentemente no tiene razones, ¿no? De quien se ha quedado sin argumentos reales
para poder rebatir un tema, para poder hacer propuestas o para poder reconocer que se ha equivocado. Yo creo que el presidente Trump hace lo correcto al ponerle la lupa a un problema demográfico, social, que evidentemente tiene un impacto. Yo creo que lo que está sucediendo en Minnesota es una escala menor de lo que los demócratas quieren hacer en todo el país. Una migración irregular de una comunidad que no se asimila fácilmente, termina siendo ciudadana o termina teniendo una importante participación electoral, vota a los demócratas, se genera una relación de reciprocidad entre estos demócratas y estas comunidades. En torno a esto hay corrupción y es una dinámica que los demócratas buscan acentuar y buscan potenciar. Esto lo vamos a ver en otros estados y es un poco el plan de los demócratas a largo plazo. Entonces yo creo que el presidente Trump hace lo correcto en tratar de atajar esto en este momento, de ver exactamente qué está pasando y ver cómo se puede corregir este problema. Hay que ver qué es lo que va a suceder con esto y si se puede corregir a estas alturas, ¿no? A ver si no es demasiado tarde. Con eso vámonos al corte comercial, quédese con nosotros, ya volvemos con más del panel de Voz News. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Bueno, llegó el momento del segmento favorito de muchos, el segmento de los viernes, aplausos y abucheos. Vámonos primero con lo negativo, así cerramos de manera positiva. Vanessa, ¿para quién van tus abucheos de la semana? Pues mis abucheos hoy van para el Washington Post, que esta semana decidió publicar un reportaje en el cual acusaba al secretario Hegseth de supuestamente dar una orden de kill them all en lo referente a esa narcolancha que fue hundida y que hubo un segundo bombardeo que terminó con la vida de 2 sobrevivientes. Y lo que hemos conocido ahora es que esa orden nunca ocurrió. El secretario de Guerra nunca dijo que había que matarlos o rematarlos, como se dice popularmente, pero acá la pregunta es ¿cómo es posible que un periódico como el Washington Post se atreva a hacer semejante afirmación? ¿Dónde está el papel de los editores que se supone que deben de leer una nota tan importante antes y aprobarla y considerar todas las medidas periodísticas, como por ejemplo, tal vez preguntarle a la Casa Blanca, tal vez preguntarle al secretario Hegseth, pero se pasan por encima cualquier, digamos, estándar mínimo del periodismo normal? Triste, lamentable, la verdad. Y la pregunta también es si se han disculpado, ¿no? Hasta este momento, si lo han rectificado. Ojalá que lo hagan, deberían de hacerlo. Además, este reportaje y este titular fue replicado por muchos otros medios de comunicación de manera irresponsable. Por cierto, Alfonso no se pudo quedar con nosotros para este segmento, pero Orlando sí. Vámonos con tus abucheos, Orlando. Pues yo voy a abuchar a los demócratas en general y particularmente a Chuck Schumer y a Hakeem Jeffries por todo el escándalo que han hecho en torno a los bombardeos contra estas narcolanchas. Han acusado a la administración de adelantar crímenes de guerra, han acusado propiamente al secretario de Guerra, Pete Hegseth, de ser un criminal, han generado todo un escándalo y lo más vergonzoso y lamentable aquí es que los demócratas, sobre una causa que históricamente ha sido bipartidista, que es la de Venezuela, hoy prefieren ponerse del lado de alguien como Nicolás Maduro solamente para criticar a la administración. Es un doble rasero tremendo porque además no está haciendo nada diferente Trump a, por ejemplo, lo que hizo, y en proporciones mucho mayores y mucho menos justificadas, Barack Obama en Medio Oriente. En este caso, Trump está atacando las narcolanchas del propio hemisferio que iban directamente a Estados Unidos a llenar de drogas a este país. Por supuesto, y sobre todo cuando las víctimas del narcoterrorismo
son apartidistas, ¿no? El narcotráfico y el narcoterrorismo ha afectado sin importar si son conservadores, liberales, republicanos o no. El número de muertes es increíble y creo que este es un tema en el que debería de haber esa unidad y ese apoyo a las acciones determinantes del presidente de terminar con esta amenaza del narcoterrorismo en la región. Es incomprensible, pero bueno, ahí están los abucheos. Vámonos a las cosas positivas. Vanessa, ¿para quién van tus aplausos de la semana? Para esta administración, por los bombardeos a las narcolanchas, pero particularmente porque hoy hemos sabido que se han bombardeado 4 narcolanchas cerca a las costas de Colombia, particularmente de Buenaventura, que es uno de los sectores más complicados del narcotráfico en Colombia, una de las rutas de salida más utilizadas por los narcotraficantes. Colombia, que fue un país que durante mucho tiempo vivió de manera muy fuerte ese flagelo del narcotráfico y que ahora otra vez lo está viviendo muy fuerte bajo el gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que millones de colombianos agradecen que en este momento la administración Trump no solamente esté poniendo sus ojos en Venezuela, sino también en los narcotraficantes de Colombia para acabar con ese flagelo que, como digo, durante tanto tiempo ha causado tanto daño a millones de colombianos. Por supuesto. Bueno, ahí están los aplausos. Muy importante, como tú lo dices, Vanessa, para muchos latinoamericanos de cualquier país que han sufrido en carne propia o de cerca el flagelo del narcoterrorismo, están agradecidos por las acciones que está tomando el presidente Trump. Nos vamos contigo, Orlando. ¿Para quién van tus abucheos? Tus abucheos no. Tus aplausos, hay que cerrar con lo positivo. Yo voy a aplaudir a la administración Trump, porque esta semana ha publicado su estrategia de seguridad nacional, que por cierto también lo hace en la semana en que se cumple otro aniversario de la doctrina Monroe, y propiamente la estrategia de seguridad nacional del presidente Trump busca rescatar la doctrina Monroe, nos presenta al mundo lo que él llama el corolario Trump, que es un poco abordar al hemisferio como la prioridad en cuanto a seguridad nacional. Se acabó de estar enfocándose en guerras externas, en conflictos foráneos, en cosas demasiado ajenas. Hay que ocuparse del continente, de América, del grado de influencia, del margen de influencia de Estados Unidos. Me parece fantástico, es un enfoque que era necesario desde hace años y finalmente la administración Trump lo está logrando y lo ha revelado en este nuevo, la estrategia de seguridad nacional que presentó al mundo. Bueno, ahí están los aplausos y no está Alfonso, pero a mí me llama muchísimo la atención que se complementaron muy bien sus aplausos y abucheos. Vanessa y Orlando, esta semana fue coincidencia, no se pusieron de acuerdo, pero creo que muy bien y sería también, ¿saben qué? Muy interesante escuchar los aplausos y abucheos de nuestra audiencia, así que ustedes pueden comentarnos aquí en el canal de YouTube. ¿Para quién van sus aplausos y abucheos de la semana? Me gustaría muchísimo ver esos comentarios, por supuesto, de todos nuestros televidentes. Y como siempre, gracias Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel de voz. Y gracias a ustedes por su confianza. Los invitamos a seguirnos a través de redes sociales. Y muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia y suscríbase, comparta nuestro contenido. De esta manera nos ayuda a seguir creciendo. Que tenga un excelente fin de semana y si Dios lo permite, le esperamos el lunes. Bendiciones.